estaba dibujando y me acuerdo perfecto que escuché una voz que me decía, vas a estudiar actuación. Fueron como 5 años. Creo que lloré más bien como 5 años en las noches. Ay, no. Porque extrañaba mucho mi casa, sí. Soy Emma y tengo cita con Nacho Ortiz. Ah, mentiste. Sí, mentí. Mentira piadosa. Fue una mentira piadosa. El señor Cobo, que es el director aún, me llamó y ya, ¿cómo estás? Y yo, bien, no sé qué. Oye, me dijo, pues te voy a dar una beca para tus chuchulucos. Y entonces cuando salí, ellos eligen y nos decían que íbamos a tener una exclusividad. Te lo juro que desde que me iba a aventar sentí miedo. No, dije, pues me tengo que tirar. Estoy en televisión abierta, me tengo que tirar. Entonces lo que pasó fue que caí y sentí un dolor físicamente inexplicable como nunca jamás lo he sentido. Y de repente, pues ya saben, como que la producción no supo qué hacer y arremángale, repújala así. Ella antes de irme me preguntó que si había algo que yo quería decirle que no le hubiera dicho antes. Le volví a repetir lo que siempre le había dicho, pero la pregunta se quedó en mi cabeza. Y me hablan un par de amigos y me dicen, oye, ¿no quieres venir a componer? Y les dije, la verdad me siento así. ¿No le quieres escribir una canción a tu mamá? Sí. Y ahí le escribí una canción a mi mamá que se llama Tengo Miedo. Y ella fallece el 4 de diciembre del 2015. España me curó. Aprendí a vivir con ello, pero sí siento que aprendí a ser feliz independientemente de que no esté. Y era algo que yo pensaba que nunca iba a poder hacer, ¿sabes? Que la extraño muchísimo, que todos los días está presente en mí, que la amo y que espero con todo mi corazón que esté orgullosa de la mujer que soy ahora y que me cuiden en el camino que me quede aquí en el mundo terrenal por vivir. Muy buenos días, mi nombre es Cecilia Rodríguez y hoy me siento profundamente honrada de sentarme frente a una mujer nacida en tierras sonorenses, donde el carácter se forja con sol, fuerza y corazón. Ella es así, ella es Emma Escalante, modelo, actriz, cantante. Hoy vive un momento especial en su carrera y creo que también en su vida, cómo no. Detrás de su talento hay disciplina, sensibilidad y una historia que merece ser escuchada. Bienvenida, Emma. Ay, muchas gracias, Ceci. Qué placer estar aquí con ustedes en Proyecto Puente. Es un honor para mí. Gracias por la invitación. Ay, no, muchas gracias a ti. Pues bueno, estamos en Amiga Te Cuenta, también parte del Proyecto Puente. Claro que sí. Pues muchas gracias por darte el tiempo, porque Emma, ya tiene más de 20 años viviendo en México, pero sus raíces las trae a donde quiera que va, porque no solamente estuvo en México, también anduvo un rato por España, otro rato por Los Ángeles, creo. Sí. Y pues vamos a conocer un poquito más de ella. Yo tengo una pequeña duda. Vamos a remontarnos. Cuando piensas en Caborca, ¿qué imágenes o emociones son las primeras que se vienen a tu corazón? Mi casa con mi mamá, mi papá y mi hermana. Tengo los mejores recuerdos de la infancia en esa casa y ellas son la primera imagen que viene a mi mente. Una imagen donde estamos conviviendo los 4, donde estamos sonriendo, donde estamos compartiendo y viviendo momentos muy bonitos. Esa es la primera imagen que te puedo decir que pienso. Qué bonito, ¿no? Sí. Irte a Caborca, verte esa Emma de niña, ¿qué ilusiones te trae? Ay, cuando estaba chiquita siempre dije que iba a ser pintora, así decía, ¿no? Uh-huh. Y hacía muchas cosas artísticas. Estudiaba tahitiano, jazz, ballet, hawaiano, pintura, básquet, muchas cosas. Siempre me ilusionó hacer programas. Tengo un cassette que grabé a los 6 años haciendo un programa de radio y yo misma hacía los comerciales y todo. Y estaba muy ilusionada desde chiquita. Como que abracé el arte, más no pensé que me fuera a dedicar al arte, la verdad. Siempre pensé en otras cosas ya de más grande, pero desde niña creo que siempre mi necesidad de hacer manualidades y cosas artísticas se me notó porque pedía que me metieran a clases y mis papás siempre me metían a todo lo que yo pedía. Quiero dibujar. Muy consentida. Muy consentida. Fuiste una niña muy consentida. Fui una niña muy consentida, muy de casa. Siento que crecí en un ambiente muy pacífico, muy especial. Siempre sentí que me quisieron mucho, sentí que me daban libertad. Sí. Mi papá siempre fue muy exigente como debe de ser, por supuesto, y muy cuidadoso, y mi mamá también, pero me dejaban hacer siempre lo que quería, o sea, en cuanto a, quiero estudiar piano, ok, vas a estudiar piano. Quiero estudiar pintura, ok, me buscaban clases de pintura. O sea, siempre incursioné en cosas que me gustaba hacer como hobby,
según yo, porque al final pues ya me dedico a ello profesionalmente, pero en aquel momento pues era mi hobby, eran cosas que me divertían, crear, creo que siempre crear ha sido mi mundo, un mundo donde me sumerjo y olvido todo lo demás, y eso, por eso soy actriz y por eso soy cantante. Pero me acuerdo que comentaste en alguna ocasión que nunca pensaste en serlo, No, nunca pensaste dedicarte a la actuación, al modelaje. ¿Te acuerdas en ese momento que tú dijiste, voy a ser actriz? sí me acuerdo. ¿Cuándo Me fue? acuerdo porque, porque iba a salir de la prepa y Ajá, estaba en el área física matemática. ok. Y según yo iba a ser ingeniera o arquitecta o algo relacionado con los números y le quería meter un poquito de creatividad. Dije, bueno, pues dibujo cabe ahí, etcétera. Y entonces salí con 99 de promedio en la prepa y me llegaron muchas becas. Y empecé a leer de Wow. diferentes becas del TEC, de la UABC, etcétera. Y me empezaron a gustar varias carreras, ya no solamente las que yo pensé que podía hacer, ¿no? Entonces, en ese momento estaba un poco cansada porque la gente me preguntaba mucho, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Y La yo, típica, pues esa edad. típica. Y yo siempre he sido de, quiero esto y eso es. Como que Ujú. siempre soy muy decidida en cuanto a qué quiero. Y en esa ocasión me topé como con la inseguridad de no saber, la indecisión más bien, de no saber qué quería estudiar porque me gustaban muchas cosas. Y como tenía varias oportunidades, como que me perdí un poco en eso. Y un Ok. día dije, ya no voy a pensar, eh, no sé qué voy a estudiar. Como que me di permiso de no saber. Ujú. Y Te relajaste. y me fui a clase de instalaciones, estaba en el Cobach, ahí en Ujú. Caborca. Me acuerdo perfecto que estaba dibujando en el respirador con un maestro que se llama Mario. Y Saludos a Mario. saludos al maestro Mario, que a veces me saluda y me dice Lupe. Lupe, ándale. Y entonces, Lupita. Lupita. Y entonces estaba dibujando y me acuerdo perfecto que escuché, es como si hubiese sido mi intuición, pero Ujú. yo siempre digo que escuché del lado izquierdo una voz que me decía, vas a estudiar actuación. Ay, Y yo me quedé, vas a estudiar actuación, ok. Y ese día llegué a mi casa y ya sé que voy a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Ya se decidió Lemita. ¿Qué vas a estudiar? Actuación. Y fue así como, mi mamá se soltó riendo, mi papá se quedó muy serio y yo me enojé. sí, Todos así de que cada quien con una emoción diferente, ¿no? Y yo me claro. enojé porque dije, ¿cómo? ¿Por qué se está riendo de mí? ¿Sabes? Como que, pero mi mamá era súper alegre, entonces Ujú. le causó gracia, no lo hizo con maldad, al contrario. Y le dije, ¿es en serio? Voy a estudiar actuación y mi papá, cálmate, siéntate y Piénsalo. tranquila. No, Ujú. me dijo, lo que tú quieras estudiar donde tú quieras, yo con lo que pueda te voy a apoyar. Entonces, Ok. ese fue como mi ticket de tranquilidad para, ok, voy a estudiar actuación. Y ya después llegué a la escuela, me preguntaron, dije que iba a estudiar eso, obviamente sí se rieron. Mi mejor amigo, que es al que voy a la fiesta hoy de 40 años, de mi mejor amigo, que siempre fue mi mejor amigo desde la primaria, Y él me sigue dijo, siéndolo. sigue siéndolo. Ese día me dijo, ¿para qué quieres irte a México a hacer una más del millón? Dale. Y yo le dije, ¿por qué no quiero? Yo muy enojada y se ríe ahora porque muy enojada me volteé y le dije, ¿por qué no quiero ser una más del millón como tú? Me voy a ir a estudiar a Así México. le dije. Así le dije, así le contesté. Mal, o sea, ahora lo pienso y digo, ay, no. Pero Pero mira en qué aquel buen amigo, ahí momento está. me dio mucho coraje. Sí, y también él se ríe porque dice, ¿por qué te dije eso? O sea, ¿con qué derecho? Pues te dije que ibas a ser una más del millón allá, ¿no? Pero te fijas que con esas palabras también pueden acabar con sueños de personas, Pueden acabar con sueños de personas y o te pueden impulsar como a fue en tu cumplir tu caso. sueño, como fue mi caso, ajá. Pero nos queremos mucho, siempre fue mi mejor amigo y de verdad que ahora nos reímos y decimos las tonterías que decíamos de chamacos, ¿no? O sea, yo también, ¿por qué le contesté así? Él para nada es uno más del millón, es un gran ser humano, súper inteligente. De hecho, siempre competíamos por los primeros lugares, pero éramos muy amigos. Pues mira los valores que traes que tus amigos de chiquita los sigues conservando, ¿no? Sí, me encanta. Mis amigos, mis padres y mi familia son como mi base, mi tierra. Y eso es muy importante, por eso Muy estás donde importante. estás y por eso eres como eres, con esa luz que brilla por sí sola y Ay, muchas gracias. aparte, eh,
pues con los pies bien aterrizados, pero ahorita hablamos un poquito más de eso. Ujú, Platícame un poquito. Entonces, así te llegó así como que la intuición o las ganas, ujú. pero empezaste por el mundo de modelaje, ¿no? Sí, ¿Cómo fue eso? porque aquí había estudiado un curso con Albertina Ah, Meneses Bertina, y de claro. repente venía, hacía pasarelas y un día mi papá en el periódico, en El Imparcial, Ujú. vio que decía que iba a haber un curso de una agencia que se llama Look Models, Ok. que iban a hacer un casting. Entonces me dijo, ¿quieres ir? Y yo, sí, sí quiero ir. Y me dijo, ok, te voy a llevar el viernes. Y yo, "Ah, bueno". Y cuando llegó el Bueno, viernes, tu papá bien consentida. cuando llegó el viernes, dijo, no los voy a poder llevar, se van a ir en camión. Y yo, ¿cómo? Pues yo nunca me subí a un camión Ujú. porque siempre viajaba con ellos. ¿Cómo un camión? No sé qué. Sí, se van a ir en camión, no te puedo llevar. No, ¿cómo? ¿Quieres ir o no? Sí quiero ir. Bueno, pues te vas en el camión. Y yo, pues no era porque no hay un camión, no me importa, ¿sabes? Pero yo creo que sentí como, no sé si sentí como inseguridad o qué, que no nos llevara a él. Entonces como que me fui a fuerza en el camión con mi mamá y luego ya dije, en el caso. Y ya llegué a casa de mis abuelos porque mis abuelos vivían aquí en Hermosillo, los padres de mi mamá. Y ya nos fuimos al casting, mi mamá me acompañó, me fue súper bien, me dijeron que funcionaba muy bien para comerciales, Ujú. que en aquel entonces tenía que adelgazar un poco para pasarelas, porque yo hacía gimnasio, entonces tenía unas piernotas así. Entonces me dijeron que no, que estaba muy portachona para pasarelas y está bien. Entonces dije, comerciales está perfecto. Y entonces cuando me fui, entré a esa agencia y averigüé y entonces estudié también con Luis Felipe Tobar y Sergio Jiménez, que daban cursos independientes. Y dije, ok, voy a trabajar de modelo, hago cursos con ellos dos y el año que entra voy a hacer casting para el SEAT. Pero eso fue ya en México. No, eso fue aquí. O sea, Pero el eso fue curso antes de de Luis irme. Felipe Tovar, ¿dónde fue? Ah, en México sí. Ah, ok. Pero eso lo vi antes de irme. Ah, Lo muy que bien. hice fue investigar. Perfecto. Dije, ¿qué voy a hacer? Quiero estudiar actuación. Ujú, Entonces dije, quiero entrar al SEA, pero no sé nada. ujú. Entonces, mientras trabajo de modelo, voy a estudiar con estos dos maestros que eran muy buenos, que yo investigué. Dije, un maestro de TV Azteca y uno de No, buenísimo. O sea, estás Televisa. hablando de eminencias, Luis Felipe Ajá, Tovar y Sergio Jiménez, ¿no? ajá, Sí, 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 Jiménez. claro. Entonces, pues investigué y dije, ah, bueno, pues voy a entrar a cursos con ellos. Trabajo como modelo, gano un dinerito y luego el año que entra, pues voy a hacer casting para el SEA y dije, me voy a quedar. Pero con la ignorancia de decir y ya me quedo. Me voy a quedar, bien segura. Ok. Ajá. Pero como te digo, es la ignorancia de no saber lo que estás diciendo, porque en realidad yo pensaba que Televisa era una empresa donde yo podía llegar como aquí, que puedes Tocar llegar la a una puerta. empresa, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, busco a fulanito de tal. Ujú. Y no, allá necesitas acceso, o sea, es muy diferente. Yo tenía 18 años y no conocía nada, 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 nada. A ver, entonces vámonos un poquito más atrás. Te estás en la modelada, te vas a México ya con todo este pre de voy a estudiar con Sergio Jiménez Ujú. y Luis Felipe Tovar, era como una escuela, me imagino. Sí, los dos. Luis Felipe Tovar tenía el SET, Ok. todavía tiene una escuela que se llama el SET, Ujú. y Sergio Jiménez tenía sus talleres independientes. ¿Y a dónde llegas? Llegué a allá viven unos tíos, pero Ujú. mis padres me acompañaron a conocer la agencia literal con la que yo había hecho casting aquí en Hermosillo. Ok. Estaba en el World Trade Center Ujú, y ellos tenían un departamento ahí en Nápoles ujú. donde se quedaban las modelos. Ok. Entonces ahí me quedé por primera vez. ¿Y cómo fue esa etapa tuya, ya que llegas ahí? Muy contenta, muy feliz, voy a hacer lo que yo quiero, lo que mi intuición me llevó, Ujú, pero sola, sin tu familia, tú sí, que eres tan familiar, ¿qué fue? fue un momento súper difícil. Ay, me vas a hacer llorar, Mm. Ceci. Fueron como 5 años de, de trabajar, el estar sola, porque Ujú. obviamente estaba acostumbrada a estar con mi papá, mi mamá y mi hermana en la casa. Muy Iba a la chiquita. escuela, obviamente, y en las tardes me iba al gimnasio, a piano y así, pero estaba acostumbrada a estar con ellos. Entonces me costó mucho trabajo entender que tenía que estar sola, o sea, entenderlo en cuanto a, ¿no? Ujú. Sentirlo y realmente comprender que así tenía que ser. Em, Desde que estaba chiquita me acuerdo que mi papá siempre me hizo cariñitos para dormir, ya sabes. Y ya Ay, de, no. sí, siempre, toda la vida. Y entre más crecía era como, bueno, un ratito, y ya, Ujú, 1 minuto, ¿eh? Ya no era así ujú. como antes. Pero evidentemente estaba acostumbrada
a estar en casa. Entonces cuando yo llegué me costaba mucho trabajo dormir. Me costaba mucho trabajo dormir, creo que duré creo que lloré más bien como 5 años en las noches Ay, no. porque extrañaba mucho mi casa, sí. ¿Y venías muy seguido o no? Como 2 veces al año. No, No pues, venía tan seguido sí, como sí fue ahora, ¿no? duro. Que vengo cada 2 meses, 3 meses. Fue muy duro al principio, pero siempre tenía como la esperanza y la ilusión del día siguiente levantarme e ir a tocar puertas, ir a conocer gente, ir a hacer castings. Entonces, como que mi sueño siempre me sostuvo. Ujú. Y sí me sentía fuerte porque mi familia siempre fue mi apoyo. Siempre ha sido. Todavía lo es. Entonces, sí, sí fue un momento, pues duro, emocionalmente duro, porque me sentía muy triste. Para trabajar mucho tu mente Ajá. para poder seguir Tenía y 18 años, sí ¿sabes? estás muy chiquita. Y ahorita que lo pienso, digo, ¿en qué momento decidí irme a los 18 años? Y nadie me sacó de la idea de que me iba a ir, me fui y no me quebré nunca, ¿sabes? O sea, como que siempre dije, no, es que esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Acuérdate que cuando estamos chiquitas somos muy aventadas. Sí, me sentía dividida, como que todavía, ¿eh? Todavía siempre me siento dividida entre lo que amo hacer y las personas que amo. Sí, Ok. sí, y no descarto en un futuro regresar, estar más cerca de mi papá, estar cerca de mi familia, de mi gente, ya dedicarme tiempo a hacer mi vida, etcétera. Pero sí, regresando a ese momento al que me hiciste llegar, fueron como 5 años. Y ya estando allá, ahora sí platícanos, ¿cómo fue tu ingreso al CEA? Fue así. Estudié con Luis Felipe Tovar y Sergio Ujú, Jiménez. ok. Sergio Jiménez tenía un asistente de dirección que se llama Luis Armando Quiñones. Ujú, Y él estaba de asistente de dirección en la novela de Rebelde. ok. Y entonces un día me dijo que si quería ir a hacer casting o a llevarle mi material a Marta Góngora, que era la jefa de reparto de Rebelde, de Pedro Damián. Entonces yo dije que sí. Y fui, le llevé mi material y un día me hablaron para hacer como 3 capítulos, que era como una prima de Anaí que iba a una fiesta de ella y ya, eran 3 capítulos y hasta ahí. A ver, antes de que te brinques, ¿qué fue para ti hacer eso, esa entrada a Rebelde? Porque era la novela número 1 en aquel entonces, ¿no? Ajá, Trabajar fungir. al lado de Anaí, esos 2, 3 capítulos, ¿qué fue para ti? Para mí fue como una rayita de mi sueño cumplido. ¿Por qué? Porque para empezar no me lo esperaba. 2, había estudiado poco. Ujú, Y 3, fue como todo algo muy novedoso, como cuando conoces algo que quieres aprender y hacer. ujú. Me gusta mucho aprender diferentes cosas. Entonces sentí que todo observaba. Me acuerdo que estaba sentada en la mesa de la fiesta a la que supuestamente la prima llegó y veía todo, los que estaban ahí, cómo se movía todo. Era un mundo nuevo para mí. Desconocía cómo se grababa, las cámaras, los micrófonos. Entonces fue para mí muy novedoso. Ujú, Y ahí, en uno de esos llamados, pues me di cuenta de que el SEA estaba dentro de Televisa. ujú. Entonces, en uno de esos llamados, que fueron como 3, fui y pregunté que si quién era alguien importante, así, con eso, ¿quién es alguien importante en el SEA? Y me dijeron que Nacho Ortiz. Entonces yo fui y subí al 4.º piso porque me dijeron, el SEA está en el 4.º y en el 5.º. Todo te dijeron. Sí, yo preguntaba, es que Ujú. yo preguntaba todo, preguntaba, oye, y así para llegar a cualquier lado también direcciones y todo preguntaba a la gente. O sea, como que no me limitaba. Creo que ahora me limito más que antes. A los 18 años era súper aventada. Y entonces preguntaba y me dijeron, 4.º y 5.º piso es el SEA. Ah, ok. Y la gente sabía porque dentro de Televisa es como, Televisa San Ángel es como si fuese un pueblito. Sí, Entonces, totalmente. ahí hay pasillos, hay diferentes el centro de producción, el SEA, etcétera. Entonces ahí puedes preguntar. Y a cualquier persona que pase, disculpa, ¿me podrías decir dónde está el SEA? Ah, sí, vete ahí y a la izquierda está. Entonces así llegué. Me acuerdo que subí al 4.º piso y pues entras a los elevadores, hay un pasillo y me fui a la derecha porque vi gente, porque al otro lado hay salones. Ujú. Y había una, una señorcita ahí sentada que se llama Hortensia, que ya no está, pero antes ella estaba ahí. Y le dije, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Emma y tengo cita con Nacho Ortiz. Ah, mentiste. Sí, mentí. Mentira Fue una piadosa. mentira piadosa y buena, porque la verdad me dijo, ¿cómo que tienes cita con Nacho Ortiz? Sí, tengo cita. Ah, sí, ¿para qué lo buscas? Me dijo.
Y yo te juro que iba a echarme otra mentirota y salió Nacho Ortiz con 2 personas y ella le dijo, era su secretaria y yo no sabía, y le dijo, oye, te buscan. Y me vio y me dijo, espérame, ahorita vengo. Ah, No bueno, te creo. te lo juro por Dios. Se fue y luego regresó como a la media hora y me dijo, pásale a la oficina. Y entonces me senté y Nacho Ortiz es súper buena onda, pero es rudo. Entonces llegué y me dice, ¿qué? ¿Tú quién eres? Y yo, Emma, ¿de dónde eres? Y yo, de Sonora. ¿Por qué vienes peinada así? Me acuerdo que yo traía esta parte como para atrás. ¿Te acuerdas que se hizo un tiempo? Sí. Así. Le dije, no, Ah, pues... ok, con esto y el pelo suelto. Ajá. Ah, sí, súper de moda. Ajá, y yo, no, pues, no sé, le dije, me peiné así hoy. La Y pregunta. sí, y se me quedó grabadísima. Y Sí. siempre has querido ser actriz, ¿no? Y yo, pues no. O sea, la verdad no, lo acabo de decidir hace como 1 año y medio. Ay, qué raro, me dijo. A ver, cuéntame por qué. Y yo ya le conté todo lo que le tenía que contar, pero fui muy honesta porque no es cierto que desde que tenía 2 años pensaba en ser actriz. Como la mayoría. Ajá. Ajá, sí. Entonces como que le llamó la atención eso y me dijo, perfecto, ya pasaste la línea de los 8,000 que hacen allá afuera, ya pasaste a los 500, mañana vienes, me vas a traer tus fotos y vas a llenar tu solicitud. Y le dije, bueno, pero no tengo cómo entrar, no tengo acceso. Ah, no te preocupes, tú y que vienes conmigo, me van a llamar y yo te voy a dar acceso. Ah, bueno. Y me fui. Te brincaste esa fila que dura 1 o 2 días. Por aventada me brinqué la fila. Y entonces fui al día siguiente, le llevé mis fotos porque yo tenía fotos como un composite de la agencia de modelos. Se la llevé, llené la solicitud y listo. Luego me hablaron para ir al casting. Tuve que hacer una escena, contar una anécdota. Te pedían que fuese risa o de llanto. Así, o sea, de comedia o drama. ¿Qué hiciste? Conté una vez que cuando estaba chiquita se me atoró la cabeza en un cerco afuera de la iglesia de la Candelaria. Y entonces conté toda la acción porque una amiga y yo, Pamela Carranza, que la conoces. Saludos a Pamela. Saludos a Pamela. Ella era muy flaquita, muy delgadita. Y yo era delgadita, pero con carnita y más cabezona. Entonces ella pasaba y yo en una de esas quise pasar y me quedé atorada de la cabeza así. Y entonces todos, 1, 2, 3 y ¡tras! Y me jalaban. No. Y 1, 2, 3 y ¡tras! Y entonces, pues a la gente le da mucha risa. Y mi Nina, que es su mamá, la mamá de Pamela, estaba histérica porque no, la van a matar. Y mi mamá llegó y bueno, fue todo un show, pero lo conté obviamente, pues como decían los niños, como me jaloneaban y todo. Y esa fue, pues para mí, la anécdota de comedia. ¿Y cómo te sacaron? Tengo dudas. Pues por el otro lado. Pues sí. Pasó mi maestro, que era de natación, Abel Villa, y me vio el escándalo y se acercó y dijo, no, pues le van a lastimar aquí. Entonces dijo, no, pues es más fácil pasarle el cuerpito, la cabezota que tiene, y ya, ¿no? Entonces así me sacaron por enfrente. Pues es que sí. Qué susto para tu mamá, pero sí está de risa. Ya sé, porque ellas llegaron y había una rueda así, ¿no? Gritando y tratando de sacar. Cálenla. Sí, 1, 2, 3, ¡tras! Y la niña cabezona así, siempre he sido cabezona, así soy, ni modo. Así naciste, pero estás hermosa. Sí, gracias. Entonces, así fue como entras al SEA. Bueno, todavía así no. Fue. Ya entraste, brincaste a todos. Ajá. Ya quedaste entre las, pues, por decir así, casi finalistas, que son como que estabas en 500 todavía personas. Pasas a los 500 y ahí, luego ya ¿cómo logras? eligen. Porque ¿cuántos eligen de 500? En mi grupo éramos 28, algo así. O sea que descartan. Sí, hacen 2 grupos, el A y el B, ¿no? Entonces quedan menos de 100. Sí. Ya quedan 50, 60. Imagínate, qué emoción, ¿qué sentiste? Me acuerdo perfecto, estaba en el gimnasio y me habló Carlos Castro, trabajaba ahí. Ajá. Él estaba en el 5º piso y me habló para decirme que me había quedado. No me lo podía creer, te lo juro, estaba así en la elíptica y en cuanto me habló fue así de sí, y ya le hablé a mi papá y a mi mamá y todo y les conté y me quedé. Te digo que cuando uno tiene como algo tan claro y tan específico, Dios va acomodando las cosas. Se mueven montañas y es el poder de la atracción cuando uno quiere y obviamente está enfocado en ello, ¿no? Hace poquito tuve aquí a Perla Encinas, que también es actriz de Caborca. Ella es de aquí, de Sonora. Ah, ¿sí? Sí. De Hermosillo. Perla no es de aquí. Yo pensé que era de Caborca. No, es de Hermosillo, Sonora. La vi hace poco. De hecho, ella sí la conozco desde que estaba chiquita, ¿no? Pero también nos está contando cómo llegó al SEA y todo lo que se vive en la escuela, porque es una escuela, ¿no?
las clases que toman. ¿Tú cómo te sentías ya que estabas yendo otra vez a la escuela, pero ahora sí de lo que te estaba gustando, lo que querías hacer, lo que querías Ujú. lograr? ¿Sí hubo un momento en que te frustraste, sentías impotencia o es mucha competencia, me imagino, allá adentro? Sobre todo algo también Sí. mental de ver a las demás niñas y decir, ella está más bonita que yo, ella está más delgada, ¿me entiendes? Entonces, platícanos un poquito porque la gente que siempre le ha gustado todo esto, Ujú. obviamente está con esa gran duda. Yo creo que yo lo viví desde otro lugar. Yo creo que hasta ahorita entrara me fijaría en esas cosas, fíjate. Ok. Y antes era mucho menos consciente de todo este tipo de cosas. Siento que llegué así a un lugar difícil porque era como una sopa de letras, ¿no? Como Ujú. que una sopa de estrellas, donde todos eran, ay, no sé, la niña de Jalisco que fue nuestra belleza, la niña de no sé dónde, entonces era como mucha gente que había sido o había ganado un concurso o había sido reconocida por alguna razón. Y siento que yo más bien con lo que batallé poquito, que porque no me importaba en aquel momento, pero ahorita lo puedo resumir a eso, fue con que yo vine aquí a estudiar lo que a mí me gusta y a cumplir un sueño. Entonces, no importa lo que pase, yo necesito eso, porque si estoy sin mi familia y sin la gente a la que amo, entonces, que es el mayor sacrificio que puedo tener, entonces necesito aprovechar al máximo todo lo que tengo enfrente. Y te lo digo porque muchas veces nos vamos a pintar una clase o no vamos a hacer esto Ujú. o no, y querían hacer lo que querían los alumnos. Ujú. Y yo siempre estaba en contra. No vamos a ir a clase de Nora Manek, una alemana muy ruda que nos ponía una pela, si es cierto, terminamos con los talones pelados si quieres, ¿Era de qué? ¿De actuación, de baile? era de actuación. Ujú. Pero bueno, más bien era de física, Ok, era corporal. ok. Entonces, yo decía, no, yo no voy a faltar. Ay, no, qué intensa, la intensa. Pues no me importa, sí soy muy intensa porque sí soy y ahora lo veo como una virtud. Y no iba a dejar de ir a clases y de aprender porque querían hacer lo que quisieran y porque no querían ir a clases, ¿no? Totalmente. Ajá. Entonces, ese fue a lo mejor unas que otras cosas que yo pude sobrellevar. Ujú. Pero te juro que yo en el SEA siempre fui muy feliz. Iba de 8 de la mañana a 8 de la noche. El SEA tiene excelentes maestros y en mis tiempos, yo siempre dije, tenía los mejores maestros de teatro, de actuación, de cine. Me encantaban las clases, me gustaba mucho estudiar, nos ponían mucho a leer, a ver películas, había clases muy físicas también y a mí siempre me ha gustado el ejercicio y si lo hago extremo también me encanta. Entonces yo no tenía queja alguna, me encantaba estar todo el día estudiando. Y para mí era divertido, era novedoso, como te digo, eran cosas que me gustaban. Entonces yo no lo sufrí por ese lado. No me acuerdo de haber pensado, ella está más bonita que yo, ella tiene mejor cuerpo que yo. Sí me daba cuenta que había a veces compañeras que querían adelgazar o querían hacer cambios y les costaba mucho trabajo. Eso sí lo tengo consciente de un par de compañeras, pero nunca sentí que fuera mi caso. Sí, una vez me propuse, me voy a meter al gimnasio y voy a ser más atlética y voy a tener mejor condición porque quiero llegar a tal. Ujú. Quiero llegar a que me den la protagonista en el corporal, que se hace cada año hay un corporal. Cada 6 meses hay una obra de teatro y cada año hay un corporal que lo hace toda la escuela junta y se Ujú. presenta. Ujú. Y para mí esas eran como metas, ¿no? Claro. Que yo tenía en mi cabeza propias, Ujú. pero no me acuerdo de haber pensado, yo no batallé con cosas de autoestima. Te podría decir que ahora puede ser que piense más en esas cosas que antes. No tenía esa conciencia, como que yo iba a trabajar y hacer lo que me gustaba y ponía todo mi esfuerzo en ello y me iba bien. Sí tuve protagónicos desde el primer año me dieron un protagónico en una de las obras de teatro, en el segundo también y en el tercero también, y en los corporales también tuve protagónico y todo, y creo que era por esa mentalidad tan fuerte que tenía antes, que necesito recuperar. Pero mira, aquí le debes de Sí, agradecer a tus papás la sí, seguridad, la importancia en que en casa sí, nos den esa seguridad desde chiquitas. sí, Eso es lo que tú ya llevabas desde aquí, desde sí. casa, llevabas una seguridad que no te importaba. Tú ibas enfocada a lo tuyo, nunca estabas Ujú. pensando en ella está mejor, ella está, o sea, No, y eso te ha llevado a donde estás ahorita. Entonces, cuántas inseguridades a veces
por parte también de los papás, de las mamás, les dan a los niños y eso hace que no prosperen o no sean tan felices o que den lo mejor de sí en su vida, ¿no? Entonces, Sí, yo creo esos que el son los valores escuchar, de casa. esos son los valores y lo que tus bases. Así O sea, es. tu esencia, tu núcleo viene de ahí, de casa, de la educación de tus padres. Y yo siempre escuché en mi casa, tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando te esfuerces, Ujú. trabajes para ello. Entonces, como que yo siempre tenía esa mentalidad de, lo voy a lograr y voy a hacer tal, lo voy a lograr así. Yo creo que esa mentalidad se fue difuminando un poco con el tiempo después. Ok. Cuando creces y te haces consciente de cosas, siento que uno mismo se va metiendo trabas en la mente. Totalmente, a cómo vas creciendo. Y bueno, te quedas 4 años son del SEA, ¿puede ser? 3. 3 años, terminas, Me te dan la graduó. exclusividad Ajá. inmediatamente o cómo está. Sí, me la Ahí, dieron. cuando sales del SEA, bueno, creo que ahorita ya no hay Es diferente exclusividades. ahora. Sí, pero en aquel entonces Ajá. salías del SEA y todos los que salían les daban exclusividad, solamente unos cuantos. No, solamente unos cuantos, ¿Y como a cómo lo 6, logras 8. tú? Cuando yo estaba en el segundo año del SEA, el Ujú. señor Cobo, que es el director Sí. aún, me llamó y ya, ¿cómo estás? Y yo, bien, no sé qué. Oye, me dijo, pues te voy a dar una beca para tus chuchulucos. Me acuerdo perfecto la palabra chuchulucos y yo, ok, y ya me dio una beca y me becó. Entonces tenía como, no me acuerdo cuánto eran, pero a lo mejor como, no sé, 1,500 pesos Ujú. a la quincena, ¿no? Para que yo los usara en Para lo tus que, ajá, chuchulucos. para mis chuchulucos. Y entonces cuando salí, eh, ellos elegían más bien, porque ya no hay, Ujú. unas 6, 8 personas. Nos hacían llamar, nos llevaban en aquel entonces con el licenciado Murguía, Ujú. nos lo presentaban, etcétera, y nos decían que íbamos a tener una exclusividad. En mi caso fue por un año, la primera, y ya te decían de cuánto, etcétera, y todo. Y entonces tú como que era un apoyo para ti mientras consigues trabajo o a la par de que consigues trabajo, pero algo en lo que te puedas apoyar para empezar a buscar ¡Qué trabajo. emoción! Sí, fue muy gratificante y muy emocionante haber sido elegida, porque ellos eligen. ¿Y cuál fue tu primera participación ya en Televisa? La primera participación que tuve fue 2 hogares Ujú. con Emilio La Rosa y después hice, no es cierto, esa fue la segunda. La primera fue Hasta que el dinero nos separe y después 2 hogares con Emilio La Rosa. Y lo disfrutaste. ¿Cuál Mucho, disfrutaste pues más? 2 hogares, porque tenía un personaje mucho más profundo y con el cual podía jugar más. Era una muchacha maliciosa. Es lo padre de los personajes, ¿no? Que puedes Sí, hacer cosas padrísimo. que nunca te imaginas que vas a hacer y ahí te O transformas y dices, ay, puedo cosas ser que nunca mala, harías ¿eh? en la vida, ¿no? Total, ¿no? A mí me encantan los antagónicos, o los personajes que son Malos. viciosos, sí, Ujú. malos, porque siento que tienen mucha carnita de dónde cortar. Y entonces todos los actores y todas las personas tenemos blanco y negro, ¿no? Pero Sí, entonces, por lo general, quiero pensar, nos mantenemos en el en el blanco. blanco. Ajá. Entonces, cuando hay esos personajes, tienes la oportunidad de entrar a tu parte oscura o tus lugares más profundos, oscuros. Y digo, aunque es difícil y a veces es doloroso, Ujú. me parece que si lo tomas por el buen sentido, lo disfrutas mucho. Y puedes llegar siento yo, es hasta sanador a veces. Sí, claro. Y como tú dices, es un personaje y puedes soltar todo, ¿no? Ajá. Y bueno, estamos hablando de Emma actriz. Platícame de Emma cantante. ¿Estuviste en cantando? ¿Cómo se llamaba el concurso o reality? Fui a La Voz, Era La Voz, estuviste en La estuve en La Voz. Voz, hice casting, ya era actriz, Ujú. pero tenía ganas de hacer casting para La Voz y ya me habían invitado varias veces. ¿Y cómo te fue? Me fue muy bien, ¿Quiénes me quedé. estaban de jurados en Estaba aquel entonces? Miguel Bosé, Edith Márquez, María José y no me acuerdo, creo que el de Reik. Sí, el de Reik. ¿Y en qué equipo estuviste? Estuve con Miguel Bosé. Ay, que disfrute. ¿Cómo te Estuvo fue? padre. Platícanos un Bien, poquito de estuvo ello. padre. Fíjate que ahorita que lo pienso, digo, qué curioso, que a mí me gusta cantar regional, ¿no? Ajá. Y Miguel Bosé como que me embrujó con lo que me dijo, porque yo hubiera elegido a Edith Márquez, ellos fueron los dos que voltearon. Ujú. Y cuando Miguel Bosé me dijo, canté una de Jenny Rivera, ¿A cuál cantaste? la de Inolvidable. A ver. Ah,
A ver, Un ¿cantas conmigo? cachito. No, yo bailo, yo no canto. Ándale, canta conmigo, No, Ceci. hombre. Un poquito. No, aparte ni me la sé. Tú sígueme. A ver. Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal. Ay, qué bonito. Y lo peor que tú puedes hacer es querer regresar. Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar. Y lo peor de mi vida eres tú y me acabo de enterar. Wow. ¿Y luego? Qué bonito. ¿Qué tal, Estoy en mis tonos gravecitos. Me pusiste la piel chinita. Pero no cantó conmigo, ¿eh? No, y aparte ni me la sé, no me la sabía esa. Pero bueno, entonces, con esa canción... ¿No te sabes Inolvidable? No, no me regañes. Me la voy a aprender hoy, te lo juro. Inolvidable. Ya te bailo. Si me dicen mis examores, afortunada Ay, y qué aunque te hermosa. ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable. Así me dicen y no son flores. Correspondida y aunque te ofendas, estoy viviendo en muchos corazones. ¡Bravo! No, hombre, qué lujo que nos cantó aquí en Amiga Te Cuenta, mi ama preciosa. Entonces, con esa es cuando voltea Miguel Bosé, no, Sí. sí, y, Sí. y Edith Márquez. Tú te hubieras ido con Edith inmediatamente. Sí, por el género, porque siento que hubiera coincidido en más cosas y Miguel Bosé, la verdad es que conozco de él, pero Sí. no tanto. O sea, No, yo me hubiera encantado conocer, irme con Miguel Bosé. sí. A mí me dijo, Jenny Rivera estuvo en la última voz en las que yo estuve, la amo, lo adoro, tú vas a ser mi Jenny Rivera del equipo, es una señal. Así te dijo. Sí. Y ahí te Y te yo eclipsó. dije, yo voy a ser su Jenny Rivera, va. Ujú. Y me fui con él y lo elegí. Y luego me puso su collar, que traía unos collares muy bonitos, Ajá. espirituales, y me fui con él. Trabajamos, estuvo increíble. La verdad es que siento que fue una experiencia maravillosa porque siento que me había limitado a hacer casting, la verdad. Me daba vergüenza hacer casting. Con esa voz, Sí. con es esa que- cara, con esa voz, te da sí, vergüenza. sí, porque cuando cantaba antes, enfrente de la gente, me ponía muy nerviosa. O sea, siento que se me hacía un nudo en la garganta y no sabía qué hacer con mis emociones. ¿Y si sientes que después de la voz fuiste otra Emma? Después de la voz, En cuanto a tu voz, en Cambié. soltarte, en cantar, en ¿sabes qué sentirte me dio? tú. Me di el permiso de equivocarme. Dije, si no voltea a nadie, no importa. Y si ya soy actriz y alguien me conoce y me ve desde su casa que no me aceptaron, no Ujú. importa. Me di ese permiso. Eso fue lo que me regaló la voz. Darme el permiso de no ser elegida De no ser o de perfecta. equivocarme. Sí. Porque desde chiquita siempre fuiste 9, es 9.9, 10. Ajá, Y llegar a un lugar sí. donde a lo mejor no ibas a ganar, Ujú, pero no, ibas a lo ser mejor nadie tú. volteaba. Ajá. No, porque puede ser, nadie ¿Y qué volteó. satisfacciones te trajo? Me trajo, la más grande satisfacción fue esa, el sentir que me podía equivocar, el sentir que no tengo que ser perfecta, el no exigirme tanto, ser más suave conmigo. Y quedé muy feliz, quedé contenta de haber hecho casting, me salí en la tercera ronda, me parece, y con eso me quedé. Me quedé con ese sueño cumplido de haber hecho casting, independientemente de que si ya era actriz, si no, si lo que sea. La vida se va. Dije, y si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca, porque ya tenía varias voces que quería hacer casting y no lo hacía. Hasta que dije, a ver, ¿por qué no lo haces? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Ajá. No, pues es que, ¿qué tal? ¿Qué tal nada? ¿Qué importa? También es mi vida y tengo permiso, ¿sabes? Entonces, siento que eso fue lo mejor que me dejó. Y lamentablemente con ese pensamiento, en un programa te tiraste de la tirolesa. ¡Ay! Fatal. Con ese pensamiento de ¿qué va a pasar si me tiro? ¿Qué No va a pasar pasar? nada, un sustito. Porque no había redes sociales como ahora en ese tiempo. Tuviera millones y billones de Y aún seguidores. así te dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? Exacto. Platícanos esa historia porque la tienen que conocer. Llegué con mi mamá. Ujú. Acaba de hacer novela, entonces pues me invitaron y ese programa era súper visto y entonces yo fui muy feliz, mi mamá iba a estar en México y le dije, mamá, acompáñame, perfecto, yo lo publiqué en Facebook, tías, tíos, amigos, amigas, váyanme a ver. Bueno, ¿Cómo se vale? se vale. ¿Todavía existe? No. ¿verdad? Ay, yo no. No, no. No creo. Y entonces fue mi mamá conmigo y desde que iba llegando, el delegado de la ANDA, que era un viejito que estaba ahí, me dijo, ¿qué haces aquí? Y yo, vine al programa. No, me dijo, ¿no te has visto en un espejo? No tienes nada que hacer aquí, tú eres actriz. Y yo, ¿Qué no, tal? bueno, pero necesitamos promoción, o sea, ¿no? No, pues no.
Y yo, no, pues mi mamá, así como pues, mi mamá no sabía bien, le dije, son de la ANDA, Ujú. la Asociación Nacional de Actores, ellos nos representan, siempre están aquí, no sé qué, bueno. Ya, entré y desde ahí como que pues algo raro, ¿no? Porque pues entras y nadie, ¿quién te dice qué haces aquí? Donde Sí, es como si pues. llego aquí a Proyecto Puente, ¿qué haces aquí? Ajá. Y yo, Si, ¿cómo? si hoy te hubieran dicho que haces aquí, nada, te vas. Ceci, Hoy sí te vas. Ceci, ya me voy. Sí, pues, o sea, una señal directa, ¿no? Que por supuesto no la vi, ni mi mamá. Ok, ya, empezamos a jugar esto y el otro, y yo te lo juro que desde que me iba a aventar sentí miedo. Y tampoco le hice caso, porque de haberle hecho caso no me hubiera subido. Ujú. No, dije, pues me tengo que tirar. Estoy en televisión abierta, me tengo que tirar. Me tengo que tirar. Y pues me subo. Según yo, corrí lo máximo que pude, que fue nada, que ahí viene un espacio chiquitito. Y es evidente que corriendo ese espacio chiquitito no vas a pasar toda la línea, porque además no Sí. era como que estaba como hilito, pandeadita, algo. No, era como Directa. derecha Ujú. y me quedé patinando ahí en el centro. Y si tú ves el video, a mí no me gusta verlo porque me recuerda como ese momento Sí. feo, ¿no? Digo, ya me da risa, lo suben en Halloween y tiene billones de vistas y Lo todo el mundo suben lo en usa. Lo Halloween. suben en Lo tienen Halloween que ver. como el final, no lo vean. Como el Véanlo, final para que no, de una cuando película. algo sientan un presentimiento, si es un presentimiento, no lo No hagas. lo hagas. No lo hagan. No lo hagas. No. Y si es un presentimiento positivo, háganlo. Totalmente. Como estoy de actuación. Ujú. Entonces fue así de que no me quería tirar y no me quería tirar y ahí se nota que no me quiero tirar. Sí. Entonces antes de tirarme, pues yo dije, bueno, es una colchoneta, es de gimnasio azul, ni siquiera algún trampolín, algo donde, ¿no? Ujú. Dije, bueno, pues me voy a tirar así medio, según yo, medio acostada, como para caer. Pero antes de subir me habían dicho, para que no te lastimes, tienes que caer sentada. Yo, De ¿sentada? sentón. No, no creo que sentada. Sí, o sea, y yo dije, bueno, si ellos son los que tienen experiencia, pues me voy a tirar sentada. Entonces a mí me hice sentada y yo te juro que caí en un ángulo de 90 grados así. Ay, no. Entonces lo que pasó fue que caí, estaba así y me rebotó el cuerpo en la cadera, la columna en la cadera. Y sentí un dolor físicamente inexplicable como nunca jamás lo he sentido. Y un compañero que vio que me lastimé intentó irme a sobar. Ujú. Qué pobrecito, pero no soporté el dolor. ¡No! Y grité, no, no sé qué. Y de repente, pues ya saben, empieza como que la producción no supo qué hacer y Ujú. arremángale, repújala así. Y ya no todos bailando. Y a mí me sacaron con todo y colchonetas. Pues mi papá me estaba viendo, mis tías, Ay, toda mi no. familia. Y tu mamá Y mi mamá ahí en vivo. histérica, blanca, así pálida. Y entonces me sacan con las colchonetas y mi mamá está hablando por teléfono. Tu papá me dijo. Ujú. ¿Y yo qué pasó? Y ya me dijo, ¿te hormigan las piernas? No, perfecto. Y ya me colgó y se quedó tranquilo. Porque si te hormigan las piernas, pues lo más probable es que Claro. ya no camines o ¿Y de te ahí qué afecte. siguió para ti? Pues Terapias, sí. no, me metieron ahí a un cuartito donde estaba un doctor. Ujú. Llegó la ambulancia, me inyectaron la cadera, no me acuerdo ni qué. Y ya me querían llevar a un hospital y mi mamá dijo, no, pues Médica Sur, porque mi tío trabaja allá en Médica Sur. Ujú. Médica Sur se Ah, aferró sí. y me llevaron a Médica Sur. Me hicieron radiografías, estudios, no sé qué. Salí caminando con unos parches, me acuerdo perfecto, y tuve que reposar tanto tiempo, etcétera. No tuve terapias, pero sí fue algo muy delicado y sí tuve que cuidarme mucho. ¿Qué pasó después de ahí, em, de ver que no todo es tan fácil, que hay pruebas que te pone la vida en esta ocasión que te avientas? Fueron muchas, me imagino, ¿qué te pasó por la cabeza cuando caes y te das el golpe y todo lo que pasa a tu alrededor? Como tú dices, la gente no sabía qué hacer, ponen la Ujú. canción, imagino que en ese momento odiaste la canción. Sí, yo ¿Qué en ese sentiste? momento no me acuerdo bien de la canción y ese tipo de cosas, pero sí me acuerdo de que mi mamá estaba en México y como a la semana nos íbamos a venir a Sonora Ujú. porque teníamos un compromiso, una boda y íbamos a ir los 4 juntos. Ok. Y me acuerdo que yo me iban en la camilla de más atada porque pues no me podía mover y yo iba pensando, no No voy voy a a poder poder ir. ir, o sea, no voy a poder ir con mi familia, les voy a arruinar la ida. Mi preocupación era eso, que no iba a estar bien para. Eso iba pensando todo el camino, iba llorando Y al final además. pudiste venir. Sí, Ujú. y yo Sí. sí. Sí, pero no me acuerdo, creo que no fuimos al compromiso. Bueno, pues imagínate, estaba en vivo el sustazo de tu papá, por eso marcó inmediatamente, ¿no? Sí, claro, y para él lo más peligroso era eso. Sí, total. O sea, saber si me hormigueaban las piernas porque pues es peligrosísimo. Gracias a Dios fue solo un Ay, susto. gracias a Dios, sí.
Ahora Imagínate. cuéntanos, vamos a brincarnos a lo que estás viviendo actualmente. Ok, ¿Cómo llega esta oportunidad para ti, que es Reina de Corazones? Reinas de Corazones, el proyecto en el que estoy. Así es. Está bien padre para empezar. Ojalá Ujú. vengamos a Sonora pronto para que puedan ir a Ay, verlo todos. sí, vengan, tráiganlo. Sí, Se va a llenar, lo prometemos. sí, se va a llenar. Es un proyecto de 5 mujeres cantantes. Ahorita somos más reinas porque hay suplentes y todo, pero somos Ok. siempre en el escenario, 5 cantantes, cantando 80s y 90s, y tenemos ahora un twist que es Noches Despechadas. Ay, wow. Y entonces bailamos, cantamos y también jugamos y platicamos con el público y el público nos cuenta sus experiencias, etcétera. ¿Tienes una buena despecho, Ceci? Ahora tengo demasiadas. Ah, Ay, luego estás cuando venga se las voy a contar. lista para ir. Claro, listísima. Entonces, llegó a mí porque Reinas de Corazón, la primera vez que se montó, Ujú. había 5 también cantantes, pero eran Chanik y Jimena, que ahora forman parte actualmente del reparto de ahorita. Ujú. Y las demás eran Jimena Herrera, Estefanía Villarreal y Fabiola Guajardo. Pero hicieron una función y luego llegó la pandemia. Entonces se canceló. Y luego la remontaron y es ahí donde entro yo. Yo estaba de viaje y me habla Jimena, porque es la productora y es socia de Elmi Reyes. Y Elmi Reyes yo la conocí porque además de ser, tiene una agencia, Get Agency, y de ser muy prestigiosa en lo que hace, Ujú. de representación, es muy amiga de una muy amiga mía de Guadalajara que también es actriz, que se llama Cintia Lesco. Entonces, Ok. en el cumpleaños de Cintia nos fuimos a Isla Mujeres y ella iba ahí y ahí nos conocimos y platicamos. Ahí también me escuchó cantar Ujú. y luego a ella me había recomendado el maestro Alejandro Hernández, que es el director musical de Reinas. Y yo lo Ok. conocí a Alejandro en Amar y Querer, el musical de Sangre Azul, un musical que hice con José José. Él Con lo José dirige, José. con José José. Él estuvo ahí Qué antes de que muriera, emoción. que hizo José Joel, su hijo. Ujú. Ujú. Ah, sí recuerdo esa Sí, puesta en escena. Ujú. ajá. Sí. Entonces, ahí estuve yo y ahí conocí al maestro Alejandro Hernández. Entonces, como que entre Alejandro y Cintia, Ujú. que fue la que me recomendó también, entre ellos dos, y ya que me conoció en el viaje, ok, me tenía presente. Y al principio yo iba a ser suplente. Iba a ser suplente la primera temporada. Me dijeron, si entras de suplente la primera temporada, en la próxima entras de titular. Ujú. Yo dije, ok. Y ya había de 6 funciones, 3 o 4 las iba a hacer yo. Estaba maravilloso. Y estaba Marta Cristina. Y ella se sale del proyecto por razones personales y ya subo yo desde el principio. Entonces me quedé como titular desde la primera temporada. Por eso cuando algo te toca, Te toca, te toca. ni aunque te Aunque te quites. esquives. Ajá. Sí. Y ya entré y ya llevamos 3 ¿Y qué temporadas. 2 tal? años y medio Qué y súper a disfrute. Ya gusto. fueron tus papás, ya lo vivieron contigo. Sí. Mi mamá lo vio desde el cielo. Mi mamá Ujú. está en el cielo Sí. desde hace 10 Ujú. años. Mi papá lo vio el año pasado, en septiembre, en mi cumpleaños. No, el antepasado. Qué rápido pasa el tiempo. Fue en el 2000. Mi papá se enfermó en el 2023, en el 2024. En septiembre, el 14 de septiembre del 2024, mi papá va a pasar mi cumpleaños conmigo y teníamos una función el 18 y fue conmigo. Sí, Y encantada. maravilloso, sí. Y también le dediqué un espacio a él porque mi papá se enferma cuando yo estaba en Reinas y Ujú. todas se enteraron. Entonces siempre, antes de salir a la función, siempre hay una comunión, como que siempre rezamos juntos, un momento para dar gracias a Dios y para entrar todos en la misma sintonía. Ujú. Y siempre pedían por él ahí y siempre le dedicamos las funciones. Y Guau, qué entonces bonito. todos lo querían conocer también y todo. Y en esa función pues hubo un momento especial donde leímos un pequeño espacio y donde Mm. también le dedicamos unas Y tu canciones. papá como pavo real. Ay, sí, bien contento mi corazón, porque además yo sé que él hizo un esfuerzo en ir, porque tenía poco De haber estado mejor, de haberse Sí, recuperado, vaya, ¿no? sí, ajá. No, o sea, caminaba poco, o sea, seguía en terapia, sigue todavía, pero hizo un gran esfuerzo en ir, yo lo sé, y estuvo ahí, entonces fue maravilloso para mí. ¿Qué pasa en tu vida, Emma, cuando hace 10 años se te va tu mami? Ajá, ¿Qué pasa? O sea, todos estamos
muy pegados a nuestros padres. No todo mundo tiene la oportunidad de tenerlos o sobre todo de tener unos padres maravillosos que tú tuviste en tu infancia, Ujú, que todavía aquí está tu papá en vida y se te va tu mamá cuando tú todavía estabas muy pequeña ujú. y, y obviamente tú ya vivías en México. Sí. También tu mamá pasó por una enfermedad, ¿verdad? Sí, mi mamá tuvo cáncer de páncreas. ¿Y qué fue para ti todo eso? Pues llegó de manera súper inesperada, la verdad. Fue para mí el golpe más fuerte que he tenido en la vida y después el de mi papá, obviamente, pero gracias a Dios mi papá, Dios nos concedió que él siga aquí con nosotros. Em, ¿Cómo te puedo explicar? Es muy difícil de explicar lo que sentí en ese momento, pero bueno, conforme fue pasando el tiempo, pues fue muy doloroso porque fue como ver una vela que se va apagando y tú, s- siendo su hija en mi caso, como pilar fundamental ella, pues ayudas en todo lo que puedes y pones todo tu esfuerzo en todos los aspectos, pero no sé, había en mí antes un sentimiento de no la pude salvar, ¿sabes? Como que me pesó mucho. Porque además mi mamá era una persona súper alegre, era la sal y la pimienta de sus Ujú. cafecitos, era arrolladora, sumamente energética, brillante, o sea, era maravillosa. Entonces, pues, pues un pilar fundamental de mi vida, de mi apoyo en cuanto a lo que a mí se refiere como ser humano, pues fue ver cómo se iba desvaneciendo y tardé mucho para empezar a caminar a partir de ahí. Siento que fue un quiebre y un momento específico en mi vida donde todo se quebró, todo. Yo sentí que me quebré en todos los aspectos. Cuando se va la mamá, que es nuestro pilar, como tú comentas, Ajá. sí, lamentablemente nos culpamos. Nos culpamos, yo también pasé por un proceso parecido. Y sí, Ujú. o sea, las ves, ves a Ajá. tu mamá y dices, ¿qué puedo hacer por ella? No sé, me puede ir. Ajá. Em, Siempre va a ser un dolor que va a estar latente, que puede llegar de un momento a otro como si hubiera sido ayer cuando se nos fue. Sí. Em, y sí, te entiendo perfectamente y es un dolor del alma, es un dolor que quema el alma. En tu caso, como comentaba, pues tu mamá sí estuvo presente siempre, sí estuvo con el apoyo, era la persona que te hacía reír, Ujú. eh, que jugaba contigo y estabas tú trabajando. Bueno, te vienes, me imagino, para pasar con ella el, Em, el Cuando proceso, ¿no? su enfermedad fue descubrimos que tenía cáncer en el 2014, Ujú, en agosto, y al principio yo seguía, iba y venía, y ella iba también a tratamientos a la Ciudad de México. Entonces, no estaba yo 100% el tiempo aquí, ujú. pero iba y venía. Y después, en un cumpleaños que vine, ya en el 2015, eh, la vi y no me quise ir. Solamente fui a hacer un casting y porque ella me lo pidió, Ujú, porque me hablaron para hacer un casting, iban a hacer el Hotel de los Secretos, la serie española en México, ujú. y yo no quería ir. Y ella me dijo que, que fuera, que a lo mejor era la oportunidad que tanto estaba esperando, que ella me iba a esperar. Ah, Me fui y ella antes de irme me preguntó que si había algo que yo quería decirle que no le hubiera dicho antes. Y yo le dije, pues, siempre te he dicho que te amo mucho y le volví a repetir lo que siempre le había dicho, pero la pregunta se quedó en mi cabeza. Me acuerdo perfecto que cuando llegué a México, em, tanto lo pensé, que estaba en mi casa sola y me hablan un par de amigos y me dicen, oye, ¿no quieres venir a componer? Y les dije, la verdad me siento así, ¿no le quieres escribir una canción a tu mamá? Sí. Y ahí le escribí una canción a mi mamá que se llama Tengo miedo. Me di cuenta de que lo único que no le había dicho era cómo me sentía al respecto de la situación que estaba viviendo como su hija. Y, y le escribí esa canción y le mandé una nota de voz a mi papá y le dije que se la pusiera, ujú. que eso era lo único que yo no le había dicho. Mi mamá le escuchó, obviamente, etcétera. Y ya después mi papá me contó cómo estuvo. Y ya después yo regresé. Eso fue por ahí de, no me acuerdo si finales de septiembre o principios de octubre.
y ya. Y ella fallece el 4 de diciembre del 2015. 4 de junio es su cumpleaños, pero 4 de diciembre del 2015. Entonces, pues, mi proceso ha sido, pues ya van 10 años. Yo creo que no empecé a avanzar hasta que me fui a vivir a España. Por eso decidí irme a vivir a España. Que sentí que no era feliz ya en México, que estaba como bloqueada, como que no encontraba el rumbo, como que me paraba y hacía lo que tenía que hacer, pero no lograba sentirme bien. Y creo que cuando me fui a España, empecé en un lugar nuevo, conocí otra cultura, conocí otras personas, buenas personas, y empecé a avanzar, ¿no? Adentro de mí. Y así España me curó lo más duro y siento que ya después seguí avanzando conforme viví aquí. Digo, nunca voy a No, no, claro que no. superarlo, aprendí a vivir con ello, pero sí siento que aprendí a ser feliz independientemente de que no esté. Y era algo que yo pensaba que nunca iba a poder hacer, ¿sabes? Como que siempre decía, es que nunca voy a volver a ser de verdad feliz, plena. Y luego también me di cuenta que ya estaba en la vida, en mi vida, Así diaria, en los detalles, en la sonrisa de alguien, en una flor, como en cosas. Ay, ya quiero llorar. Mi mamá me decía que decía, yo te voy a ayudar más arriba. Siempre decía, ¿cómo me chocaba que me dijera eso? Y ella lo ¿Yo qué? decía, te voy a ayudar más cuando esté ahí arriba, me decía. Ay, no. Ajá, cómo me chocaba. Pero, Ajá. pasando el tiempo, mi mamá falleció en el 2000. Ajá. Te das cuenta en lo que tú dices. Mi mamá está presente en todos lados, la veo en muchas cosas y sí siento que todo lo que yo he avanzado después de su muerte ha sido porque ella ahí está, y está Sí. conmigo. Y son unos angelitos que siempre van a estar y nos van a estar cuidando. ¿No sientes que todo lo bueno que te ha pasado, tu Sí. mamá tiene algo que ver en Sí, ello? porque tiempo después me fui a España Ujú. y luego regresé a México a tramitar unos papeles para poder vivir allá y estudiar, porque me fui así sin nada, ¿no? Ajá, la buena de Dios. Ajá, vendí todo y me fui. Así de que hoy lo decidí y mañana le dije a mi papá y en un mes me fui así. Fue así una decisión que tomé y me fui. Y después, cuando regresé a ver lo de los papeles, me habla Gustavo Loza y me invita a hacer un casting y fue cuando me quedé a protagonizar la segunda y la tercera temporada de Run Coyote Run con Fox. Sí, sí, Y sí. grabé en Cananea, en Bisbee, en Naco, toda esa zona, Siendo Estados tú, Unidos. siendo... Siendo la Wendy, una Ajá, morra, sí, sí, bueno, no sí. sonorense, pero sí del norte. Ujú. Y pude lograr este sueño que tenía, porque siempre que estaba allá hacía algo, o tenía una obra de teatro, un corporal del CEA, y pues la familia va a verte. Y yo sentía siempre ese hueco de me encantaría que aquí estuviera mi familia, ¿sabes? Entonces como que por fin logré un sueño de hacer lo que más amo cerca de las personas que amo, de ir a grabar de lunes a viernes y sábado y domingo irme con mi familia. Entonces sentí que ella formó parte de eso, ella fue mi ángel para llegar hasta ahí. O por ejemplo, ahora que llegó Eduardo, siento que ella tuvo mucho que ver. Todo lo bonito que me pasa siempre lo relaciono con ella. En mi día a día, el simple hecho de ver algo bonito que me sacude así el alma, te lo juro, en las cosas más básicas la veo. Qué bonito. Miren, Eduardo es su novio, por si estaban Sí. con el pendiente. Eduardo, Y es de aquí. la niña esta hermosa terminó de novia con un sonorense. Sí, gracias a Dios. Con un sonorense guapo, amoroso. Y que te ama, que me te llena quiere y de te paz. respeta, que al final es lo que todos buscamos, ¿no? Así Que la es. pareja sea una pareja que vaya a la par contigo y pues que nos respete y nos quiere y nos cuide. Sí. Ahorita que estás ya en esta etapa, Emma, que ya pasaron 10 años, pero Ajá. siempre va a doler como el primer día. ¿Qué le dices a esas personas que nos están escuchando y que están pasando por un momento como el tuyo, como pasaste hace 10 años? ¿En qué momento? ¿Qué le Cuando dices para poder, cómo tú logras salir de ello? ¿Cómo no hundirse con el dolor? yo creo que es importante respetar cómo nos sentimos y sentirnos así. Ujú, Siempre he sido enemiga de evadir, ¿no? totalmente. Para empezar hay que permitirnos y darnos permiso de traer a flote nuestras emociones, darles permiso de salir, ya sea de la manera que tú necesites, siempre y cuando no dañes a alguien, por supuesto, porque el proceso es propio. Las personas te pueden acompañar en el proceso, pero el proceso es personal. Entonces, yo creo que
En mi caso me di permiso de sentir, lloré lo que tenía que llorar. Estuve, si no quería estar acompañada o quería estar acompañada, me daba permiso de esas cosas. Creo que la mayor parte de mi proceso fue solitario. em, y, y no me forzaba nada, más sí ponía todo mi esfuerzo para salir adelante. Salía mi día a día, también no me encerré, porque una cosa es darle permiso a tus emociones de salir y otra es encapsularte y viciarte en ellas, que también eso no es correcto, ¿no? Yo creo que ahorita aconsejaría más estar un poco más acompañada que en soledad, refugiarte en la persona que más paz te dé, aunque sea y no platiques y esté ahí contigo, ¿sabes? Permitir que las personas que te amen también estén a tu lado y te puedan ayudar y te puedan apoyar y soportar. Me refiero a darte el soporte Sí. para vivir ese tipo de situaciones, porque es importante. Estar lejos de las personas que amamos, siento que va creando un vacío y al final creo que sí vas debilitándote y perdiendo la fuerza que tienes cuando estás cerquita de los tuyos. Y es algo que ahorita a mi edad y a los años en los que he estado lejos, he ido haciendo más consciente. Y se nota porque cada vez vienes más para tus tierras. Y para cerrar este tema Ujú, de lo duro que es un duelo y cómo sobrevivir a ello, ujú. ¿qué le dirías a tu mamá? Ay, para empezar, que la extraño muchísimo, que todos los días está presente en mí, que la amo y que espero con todo mi corazón que esté orgullosa de la mujer que soy ahora y que me cuide en el camino que me quede aquí en el mundo terrenal por vivir. Que quiero siempre ser mi mejor versión cada día, un poquito más, y estar para los seres que amo, para mi papá, para mi hermana, para mi novio, para mi familia. Eso le diría. Que me ayude siempre a estar más cerquita de ella en cuanto a lo que Dios y la divinidad se refiere. A ser buena en todos los aspectos y poder transmitir eso. Quiero dejar también un granito de arena en las personas que estén cerquita de mí, como ella lo hizo conmigo. Claro, claro, y lo estás haciendo. Y yo sé que tu mamá em, está contigo todos los días, desde que tú abres los ojitos. Ahí está tu mamá y como dices, te está trayendo cosas muy buenas y está tratando de que seas esa mujer que eres, estar muy orgullosa, pero sobre todo de que estés tan unida a tu familia y que para ti ahorita tu familia sea lo más importante, porque al final la base es la Ujú. familia y es lo que nos va a impulsar a ser mejores en esta vida. Así que tú siéntate tranquila, que tu mamá, y es más, aquí está ahorita con nosotros. ¿Cómo Aquí se llama, está llama tu madre? Emma Emma, Aide. señora Emma, muchas gracias por estar aquí con nosotros, su hija. Bueno, va por muy buen camino y eres una persona que se admira, que se quiere Gracias. y se respeta. Muchas gracias. No, gracias a ti por compartir y vamos a hacer unas dinámicas, ¿va? Va, ¿Va? Para que te animes un poquito. para que te despabiles. Sí, sí, sí. Te voy a decir una Va, frase y tú la completas. ok, ¿Ok? venga. Antes de irme a Caborca, yo era Antes de irme de, de Caborca, sí, perdón. yo era Mm. una chamaca con mucho carácter y mucho punch. Y muy atrevida. Atrevidísima, rebelde. Antes de perder a mi mamá, la vida era. Muy fácil, Eso pensé yo también de que más fácil, sí, muy fácil. era más fácil. Antes de vivir sola en CDMX, Ujú. yo yo creía que, Era mucho más fácil estar en soledad, sí. Creí que iba a ser fácil. No tenía consciente lo yo creo que que no lo significaba. pensaste, No, tú no lo ibas a lo pensé. tuyo. Yo creía que me iba a sentir igual que en mi casita de Caborca. Hoy, después de todo, soy, Una mujer fuerte y amorosa. ahora, complétame la frase también. Una herida que hoy es fuerza para mí es, La enfermedad de mi papá. algo que pensé que no iba a superar fue, La muerte de mi mamá. hoy agradezco haber pasado por. Todos y cada uno de los momentos difíciles de mi vida, que ahora me conformo. Tomando el tema de la enfermedad de tu papá, que yo ya sé cuál es, Ujú. puedes decirlo así en corto para que la gente también entienda que tiene solución y se Sí, puede recuperar de ello. Guillain-Barré. Ajá, La ¿de qué se enfermedad es trata? Guillain-Barré. Es una bacteria que por lo general viene en la comida. En lo que yo leí dice que por lo general en las aves crudas. Ujú. Por eso es súper importante que no cortes
el pollo con el mismo cuchillo que el tomate, etcétera. Es una bacteria que se incrusta en tu glándula pineal, crea anticuerpos y le manda una señal equivocada al cuerpo, como una enfermedad autoinmune, y Sí. se ataca a sí mismo, carcomiéndose la mielina, que es toda la orilla que tenemos en los nervios. Es como si un cable lo dejaras pelón y hace Ujú. corto. Entonces empieza a paralizarte por completo en cuestión de horas, de abajo hacia arriba, porque nada, empieza en los pies y te va dejando de funcionar el cuerpo, te paraliza. Y entonces, antes que lo detectes mejor, ¿por qué? Porque es una enfermedad que aunque empieces el tratamiento, que en el caso de mi papá fue inmunoglobulina, Sí. la enfermedad sigue avanzando, menos rápido, pero sigue avanzando. Ujú. Por eso cuando mi papá estaba en terapia intensiva y le empezaron a poner el tratamiento de inmunoglobulina, al principio pues sí, no podía caminar, pero después dejó de poder comer y de respirar, etcétera, y por eso le hicieron gastrostomía y traqueostomía, porque la enfermedad no corta de golpe, Ujú. ¿no? Entonces es súper importante que si empiezas a sentir, no sé, cansancio, debilidad, dice mi papá que justo él en la noche que pasó esto, él manejó de Caborca acá a Hermosillo con mi hermana Ujú. y dice que cuando tomó una botella de agua como que sintió como un tembloroso así, y ya venía sintiéndose como cansado, pero igual y pensaba que era cuestión de que si Claro, tuvo gripa, cansancio. cansancio, Claro. cualquier cosa, ¿no? Sí es importante detectar a tiempo y si empiezas a sentir eso, como que se te empieza a paralizar los pies, etcétera, o raro que vayas a urgencias, Que le corras. que ¿En le cuánto corras. tiempo empezó a recuperarse tu padre? Mi papá estuvo en el hospital como un mes y luego le adaptamos un cuarto aquí en Hermosillo, en la casa de mis abuelos, y ahí estuvo es que mi papá se enfermó el 21 de octubre Ujú. del 2023. Entonces estuvimos aquí hasta febrero y luego en marzo nos fuimos a Caborca, pero desde el día 1 le empezaron a dar terapia en el hospital. Súper importante que te den terapia desde el principio, porque además dicen que entre más joven, más rápido te recuperas, Ujú. pero yo he escuchado casos que no ha sido del todo así. Entonces, en el caso de mi papá, pues mi papá le dio los 75 años, tiene 77 ahorita, entonces acaba de cumplir 75 y fue un caso muy específico. Mi papá sanó, después le quitó, o sea, después, antes de irnos a Caborca, a él ya le habían quitado la gastrostomía y la traqueostomía. Entonces, mi papá fue un milagro, Dios nos lo concedió, pero es un proceso y sí hay que tener mucha paciencia y mucho cuidado y estar pendiente, no hacer confianza de la respiración. A mí me quedó eso muy claro y de la apnea del sueño también. Em, Tu papá también tenía ganas de quedarse. Esa Claro es que una. sí, Y claro tu que sí, mamá luchó desde el cielo, muchísimo. ahí estuvo Mi también. mamá estuvo presente, Dios estuvo presente y él con su espíritu tan poderoso, porque yo siempre le he dicho que es un ser especial, es súper fuerte, poderoso, su energía y todo lo logró y sigue avanzando y sigue en terapias y ahora ya volvió a empezar a caminar, ya camina súper bien, o sea, obviamente dice el que le falta y todo, pero yo lo veo súper bien, le faltan sus manitas que siguen Ujú. terapia porque él siempre tocó la guitarra, entonces queremos que la vuelva a tocar, pero ya se baña solo, ya maneja, camina, se hace de comer, o sea, ya es una persona independiente de nuevo, lo Ay, qué cual me emoción. da mucha felicidad, sí, Claro, mucha felicidad, mucha paz sí. y papá para rato. Así Papá será. para rato, ya le Así dije que va a será. vivir más de 100 años. Claro, así va a ser. Muy bien, rapidito. Va, Caborca, Ciudad de México. ¿en qué aspecto? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de los dos? Caborca, Caborca. ¿Escenario o cámara? Mm, Escenario. ¿Cantar o actuar? ¡Ah! Piensa rápido. Es que eso sí, siempre que me preguntan digo 50 y 50, pero bueno, si tengo que elegir una, cantar, porque cantando puedo actuar. Ay, muy buena. ¿Soledad o silencio? Silencio, ¿Intuición o razón? intuición, Ahora sí, ahora 100%, sí. 100%. Sin duda alguna, sí. A ver, El me botón. vas a cantar así chiquitito. De 3 frases, me Ay, vas a escoger una. Caborca, ciudad, España. ¿Cuál de esas 3 palabras escoges y cantas algo chiquito? Caborca. A ver, Eh, pero lo que yo quiera. claro. ¿Una canción Sí, que ya de conozca o que Caborca. no?
De Caborca. A ver, inventa algo Es que rápido siempre con que canto, Caborca. es que me acordé que siempre que canto Amor Eterno en lugar de Acapulco, digo Caborca. A ver, porque me genera dale. ese sentimiento. Pero Dale. vas a cantar ahora sí conmigo. No, que cantó muy feo, si yo quiero que luzcas. A ver, vamos a cantar un pedacito. Ándale, poquito. A ver, dale, de acá A de ver. lejitos. Sí, se me rompe la voz. Y ya que me hiciste llorar. Sí. A ver. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Prefiero estar dormida y que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera, ay, que tú vivieras. Ahora me hace llorar a mí. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Ay, bravo, mira, me hizo llorar. Es que esa canción, obviamente, me conecta con mi mamá. Y mi mamá amaba Rocío Dúrcal. Ajá. Entonces, pues de eso se trata la canción, Amor Eterno. ¿Cómo le haces Sí. aquí? Mira, lloraste con mis preguntas y no cuando la cantaste. no, ahora me porque hiciste estaba- llorar a mí. Pero nos faltó la parte de Caborca, ¿verdad? Sí, yo ya. Pero donde dice Acapulco, es que me fui por el coro, pero donde dice Acapulco es en un verso. Sí. Y ahí eres el más triste recuerdo De Caborca. de Caborca. Ay, bravo. Preciosa voz. Qué bárbaro. Gracias. La palabra que hoy te define. Una palabra. Una. Voy a decir... Ay, carácter. Carácter. Pensé en nobleza, pensé en fuerte, pensé en mujer. Carácter. ¿Quién crees que te dio ese carácter que tú tienes? ¿Tu mamá o tu papá? Los dos. Tengo el mismo carácter de mi papá y yo creo que me lo forjaron juntos. Porque te cuento algo. Sí. En la primaria, en primer año, cuando me enseñaron a leer y me tocaba leer, lloraba. Y le hablaban a mis papás. Señores, ¿qué pasa? Y se dieron cuenta de que lo que me pasaba era que no supiera leer, sí sabía. Me sentía vulnerable. Enfrente, o sea, ok. como me tocaba leer y todos pues, pero te toca a ti. Entonces me sentía expuesta y vulnerable. ¿Y lloraba. ahora? Y ahora me dedico a algo en lo que siempre estoy expuesta. Pero desde ahí mis papás se dieron cuenta de que era hipersensible y entonces me forjaron un carácter que es con el que me muevo en la vida. Porque sí soy un pollito. Pero también, fíjate, el carácter que te forjó tu papá, tu mamá, y la sensibilidad con la que naciste es lo que te hace ser lo que eres hoy y esa actriz donde sacas todas tus emociones y esa Sí. cantante que das toda en el escenario. Así que pues, aquí está. Aquí estoy, exacto. Unas palabras que quieras decir al público para cerrar. Gracias por escuchar este casting. Mira, ya está pensando en su próximo casting. No, gracias por ver este podcast de Amiga Date Cuenta. Gracias por la invitación. Les quiero decir que siempre que luchen por algo, se van a quedar con la satisfacción de haberlo hecho y sí lo van a lograr porque los sueños se cumplen. Solo hay que trabajar mucho y ser muy honestos con lo que el corazón de verdad quiere. Eso les quiero decir. Qué bonitas palabras. Muchísimas gracias, Emma, por darte un espacio en tu apretada agenda para estar Gracias a aquí con ti. nosotros. Y bueno, aquí te esperamos próximamente cuando vengan con Reina de Corazones. Ahí nos vas a tener Claro en que primera sí. fila. Por supuesto, no, gracias a ustedes por la invitación, gracias a Proyecto Puente, gracias Amiga Date Cuenta, gracias a ti, Ceci, Un por placer. buscarme, por invitarme, por estar ahí atrás para ponernos de acuerdo y por todo. Muchas gracias. Y Muchas pues gracias. ustedes en casita, pues ya saben, o donde nos estén viendo, ella es Emma Escalante y pues de ella van a seguir escuchando mucho más porque trae mucho más para todos nosotros. Bye bye.